Solo para mujeres, solo, solo para mujeres, solo para mujeres, solo. Hablamos con Rosa Mariana Brea Franco, psicoterapeuta especialista en terapia de duelo, autora de libros de duelo. Y hoy nos queda una pregunta antes de ir a publicidad, porque esta entidad se trata pocas veces. ¿Cómo vive, cómo impacta a una mujer el ser madre sin tener madre? Haber perdido a su madre. Antes de embarazar, Sí. antes de haber procreado. Ese tema a mí me interesó muchísimo y realmente yo quise investigar, aparte de que tenía algunas pacientes que habían vivido esa experiencia, y en mi último libro, Comprensión del duelo en el siglo XXI, Nueva Perspectiva, yo dedico todo un capítulo a ese tema, porque realmente es un tema muy, muy sensible, porque el ser madre ya de por sí, primero hay que ver cómo esa muchacha perdió esa mamá y cómo se trabajó ese proceso. Y cuando llega a ser madre, ese vacío y esa soledad que siente, porque también, claro, hay madres físicamente presentes, pero que son emocionalmente ausentes, madres tóxicas, madres enfermas, madres drogadictas o depresivas, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos refiriendo aquí es a esas madres ausentes por enfermedad, porque hayan muerto. Y realmente es muy, muy duro, muy difícil para estas muchachas, porque se les reviven muchos fantasmas. Se les reviven muchos fantasmas en el sentido de que sintió, fíjate que cuando tú eres mamá, tú te conectas con tu mamá, de alguna manera, con quien fue tu mamá, con la experiencia cuando tú vives la experiencia de ser madre. Independientemente del tipo de relación que se tenga con esa madre. Siempre tú te conectas. Por supuesto, si fue una relación negativa y difícil y alterada, pues es complicada, pero siempre hay una figura que puede ser una abuela, puede ser una madrina, o puede ser una tía, o hasta una amiga, una hermana mayor. De alguna manera tú te conectas con ese universo femenino que solamente una mujer puede tener esa sensibilidad para captar y entender esos primeros meses, esos primeros momentos. Y en eso no quiero ser sexista, porque obviamente hay muchos hombres que son muy buenos compañeros y que apoyan mucho a las mujeres en este proceso, pero es un duelo complicado, es un duelo difícil por ese tema sensible que te conecta con esa ausencia de tu mamá, de cómo tu mamá vivió esa maternidad. Y todavía hay estudios que dicen que cuando tú tienes la edad en la que tu mamá murió, te entra como una especie de miedo de qué puede pasarle a mis hijos si yo falto. Y de qué manera yo puedo preparar a mis hijos, y qué me hubiera gustado a mí que mi mamá me hubiera dicho, me hubiera preparado a mí en el momento de que ella, o sea, en el momento que yo estoy ahora, qué me hubiera gustado saber que ella no me dijo, y vivir conmigo esta experiencia. O sea que realmente es un tema muy sensible y no se ha tratado, no se ha trabajado generalmente. Incluso los profesionales ya veteranos de duelo no los reconocen que no se ha tratado. Una pregunta, Rosa Mariana. ¿Qué es el duelo? ¿Es una tristeza profunda? ¿Es depresión? ¿Es rabia? O sea, ¿cómo una oyenta puede identificar que está atravesando un duelo que no se compare con otro sentimiento que tal vez ella conozca? Ok, muy buena pregunta. El duelo no es una depresión ni es una enfermedad. Es ¿Una tristeza acumulada? Es una tristeza, no acumulada, es una experiencia que viene a cambiar o alterar un apego, un vínculo que tú tenías, o una situación con la que tú te sentías bien. Puede ser un trabajo, puede ser una posición importante, como dijimos al inicio, una relación. Y viene como
como si fuera una pequeña explosión en tu vida, si lo quisiéramos poner. O sea, que no solamente se puede ver con llanto, rabia también puede ser duelo. Claro, rabia, alteraciones en el sueño, alteraciones físicas, hasta en tu manera de manejar tu vida. Por eso es que se recomienda que cuando tú estás viviendo un proceso de duelo, tú no hagas cambios significativos. Hay gente que dice, me voy a mudar, me voy de país, me voy a mudar de casa, inclusive rápidamente, porque no hay curas. El duelo no es una Él enfermedad. se va contigo, es lo primero que empacas. Y el duelo es inevitable. Y- No podemos tampoco decir no vamos a vivir duelo. Es que todo ser humano viviente, incluso niños, hasta una pérdida de una mascota para un niño, el cambiar, el que un amiguito se vaya del país, que sea un amiguito muy querido. Cambiarlo del colegio puede ser Cambiarlo un del duelo. colegio, sí, eso es un El un cambio de tema. la profesora, el cambio de aula, el cambio de La salón. niñera que se vaya, la niñera, nana sí, también sí, que sí, se sí, vaya, sí, todos sí. son pequeños duelos, pero los niños tienen que aprender a vivir, no podemos, vamos a decir, inmunizarlos a los niños a que no vivan duelo, porque qué mecanismo y qué recursos van a tener cuando sean adultos. Exacto. En el caso de los niños, si papá, mamá o abuelita tienen algún duelo, es importante involucrarlos en el conocimiento. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Los hace eso inmunes o los hace más fácil Los- aceptar el duelo? Los hace más seres humanos, de que se integran a que la vida, así como tú los llevas a celebraciones de cumpleaños, a bautizo, a boda, a los niños hay que integrarlo en todo. El lapidario, pon de tu parte, Rosa María. Ay, sí, eso es horrible. Pon de tu parte, yo sé lo que te pasa, yo sé lo que tú sientes. Yo te entiendo. Yo te entiendo. Esas son, mira, de verdad, frases muy negativas. Yo le digo a mi paciente, es que si tú tuvieras una parte que poner, tú la tuvieras puesta. Lo que Eso. pasa es que para poner de tu parte, tienes que tener una parte. Y no tienes parte porque estás rota. Exacto. Y ese estar roto, tú tienes primero que aceptártelo en ti y tú mismo llegar a unir esas partes rotas y para sentirte bien, pero no lo que el otro, que a mí me ha funcionado en tal, bueno, eso se da en los grupos de apoyo que te dicen, bueno, a mí, yo perdí a mi mamá, a mí me funcionó, bueno, eso te funcionó a ti. Exacto. Y yo lo respeto y me alegro que te haya funcionado, pero tú y yo no somos iguales. Somos diferentes. Y el momento que a ti te está pasando esto no es el mismo momento que a mí me está pasando. Aparte de que la personalidad, que eso es lo que te decía ahorita, por eso las famosas etapas, ya eso está descartado, porque tú no puedes ver el duelo como algo matemático. Te va a pasar esto, luego aquello. Hay personas que nunca tienen rabia. Hay personas que nunca tienen sentimiento de culpa. Sí, tristeza, normalmente, pero no es una tristeza crónica. Es una tristeza normal. O sea, es que cada experiencia es diferente. Además, hay una situación, Ámbar hacía una pregunta y no sabemos que el duelo entraña una cantidad de emociones que van mucho más allá de la tristeza. Totalmente. Yo he tenido totalmente. pacientes que da muchísimo trabajo establecer la diferencia, ponerle nombre a la emoción. Y es vital poder ponerle Tú nombre sabes a una una emoción que se siente y que a veces da mucha brega reconocerla y hablarla y explicarla, el alivio. Y suena un poco fuerte, Sí, pero claro. cuando un ser humano tiene un ser querido que está sufriendo enormemente por dolores y por situaciones de desgaste físico, después te lo confiesa, mira, yo lo adoraba a mi padre, pero de verdad yo no podía seguir viéndolo así, ya, Ujú. me Y eso no dolía. trae culpa, el alivio, porque Si el concho tú- le se fue, yo me debería sentir mal porque se fue. Claro, pero en consulta eso lo podemos aceptar y lo podemos reconocer y validar como que es humano, es muy importante que tú la reconozcas. Lo que pasa que vivimos en una cultura, nuestra cultura Sí, es de que este tú tienes sistema que que tú tienes que tener desgarrarte. la cara desparatada, porque si tú estás, como otras personas que me dicen, yo estoy tranquila, perdí un hijo, estoy tranquila, y la gente me dice que eso es imposible, que yo no puedo estar tranquila, pero no necesariamente pues sean religiosas, pueden ser personas con creencias espirituales y personas ya con una visión de la vida diferente y te dicen estoy tranquila, lo extraño enormemente, pero estoy tranquila. O sea, ¿qué te dice eso? Que ha procesado su duelo, no necesariamente, hay personas que dicen eso es patológico.
eso no está bien. Eso es anormal que esa persona O se sea, sienta que así. el otro tiene que verte desgarrado para entender que tú estás triste y en duelo. Mira, yo estoy leyendo un libro, Rosa Así es. Mariana, estupendo. Se llama Kintsukuroi, el arte de curar las heridas emocionales. Y habla del dolor de una forma magistral, porque te invita a que tú establezcas una diferencia, y eso lo vimos en tu diplomado. Esto es un poco más extenso. Habla de la diferencia que hay entre el dolor y la expresión del dolor. Ujú. No porque yo me desgarre más, Significa que tú estás tengo más sintiendo. dolor que Claro. tú. Yo tengo una forma distinta De expresarlo, de claro. expresar el dolor que yo Claro, tengo. y son estilos de afrontamiento también diferentes, Ujú. claro que sí. Hay Entonces, personas que no lloran y no por eso no quiere decir que no están sintiendo. nosotros tenemos, por un tema cultural, muy poco permiso para sentir y nombrar nuestras Ujú. emociones. Exacto. ¿Cómo es posible que tú sientas rabia cuando se te murió una persona? Pero es obligatorio ponerle nombre al sentimiento. Ayuda mucho. Realmente en terapia te ayuda mucho cuando tú puedes nombrar la emoción, porque tú tienes una convulsión de cosas y hasta que tú no le pones nombre, pero espérate, que esto que yo estoy sintiendo no es eso, es esto. Sí, diferenciar, identificar lo que tú estás sintiendo, no sentirte mal por lo que tú estás sintiendo, como te decía, puede ser alivio, puede ser permiso como para darse un espacio. Por ejemplo, esos cuidadores que se pasan la vida cuidando Los médicos deben hijos. sufrir mucho duelo. O, por ejemplo, enfermeras que trabajen con pacientes terminales. Es un duelo constante porque de alguna forma u otra tú te encariñas Tú con un haces un paciente. vínculo Sí, con ese pero paciente. ahí es un tema, es el tema de las enfermeras y de los médicos. Yo he hablado con muchas enfermeras y con algunos médicos sobre ese tema. Lo inhiben. Hay como un desapego emocional muy fuerte Ujú. para evitar y se vuelven, por eso que dicen, hay muchos médicos Se que son deshumanizan. insensibles, Ujú. insensibles, pero es que realmente también hay que entenderlo. Si vivieran cada proceso a un nivel muy íntimo y muy personal, no pudieran trabajar. Eso no supone necesariamente que no tengan pacientes con los cuales establezcan un vínculo Y diferente. por eso es que los médicos, como los psicólogos y las enfermeras, necesitan red de apoyo, necesitan trabajar. Bueno, en hospitales en Estados Unidos hay grupos que se reúnen para hablar de eso precisamente, de lo que les afecta a determinados casos, determinadas situaciones, porque realmente de que afecta, nos afecta. Nos vamos claro. un momento a publicidad. Rosa Mariana está hablando de una perspectiva del siglo XXI para referirse al duelo. Es la comprensión desde una perspectiva diferente. Y Ámbar tocaba el tema niños. Nosotros no tocamos el tema de la muerte con los niños. Ujú. Y Hay un tabú con eso. exacto. Ujú. Pero además, los niños son tan literales. Y los niños te enseñan muchísimo. Cuando tú le dices a un niño que se fue con Papá Dios, lo primero es que Papá Dios es malo, que la persona que se murió es maleducada y no se despidió que de te mí. dejó. Y lo otro es que al ser tan literales, cuando le dices que está en el cielo, hay una historia de un niño que estaba feliz porque iba para Disney World, porque iba por avión. Y se iba a ver iba, a- o sea, no podemos parar para ver al abuelo, Sí, porque imagínate. son literales. Claro. Ya venimos.